no sé si es que ya se me derrite el cerebro porque hace calor y se me olvidan las cosas, o es que se me apaga la cámara por ciencia infusa, tengo un fantasma en casa o algo. Pero el caso es que llevo intentando grabar esto, pero bueno, ¡cállate! ¡A callarse! Y ya van 3 veces que intento grabar esto. El caso. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a este canal en el que jugamos a coser cosas rarunas como esta pieza de hombros que tengo aquí, pieza de cuello, pieza de hombros, cosa extraña porque sí. Si me seguís por Instagram o por Facebook, os dejaré los enlaces abajo por si queréis echarle un ojo, sabréis que soy una friki fan absoluta de la fantasía épica, medieval y todas estas cosas que me absolutamente flipan. ¿Qué pasa? Que cualquier cosa que me lleve a soñar con universos paralelos de fantasía y Technicolor, pues son súper bienvenidos en mi taller. Entonces me lancé a la aventura, hice esta pieza utilizando este patrón que ya tenía hecho desde 2015 para confeccionar una versión un poco más tipo armadura, con escamas, pero manteniendo la practicidad de un material flexible como es la polipiel. Si es que unas sombreras de Kitepón pueden llegar a ser prácticas en algún momento. Puesto que la creación del patrón en este caso me la salto porque ya tengo hecho, voy a proceder a marcar cada pieza en el reverso de mi polipiel plateada. Como veis, la estoy cortando sin márgenes de costura porque lo voy a coser más tarde con un zigzag en plano. Aprovecho el momento mesa de corte para preparar también los refuerzos de los hombros. Para ello uso una entretela termoadhesiva y fieltro. A la hora de fusionar ambas capas es importante cubrir las piezas con un paño para protegerlas de la suela de la plancha y no usar vapor porque esto puede degradar el pegamento. Por último, me queda por preparar el forro, que en este caso será de algodón en un color crudo liso. Algo que me gusta hacer siempre es numerar mis piezas cuando el proyecto lleva muchas, pues me evita confusiones a la hora de coser. Y una vez lo tengo todo listo y ordenado, uno las piezas del cuello con una costura plana en zigzag. Como veis, ya he empezado a colocarle las escamas a esta parte de la hombrera, que es la parte inferior, digamos, de una hombrera. Y ahora mismo lo que estoy haciendo es eso, coser las escamas, pero antes de coserlas lo que tengo que hacer es cortarlas con la forma en la polipiel. Para ello me he hecho esta plantilla de papel con forma de escamas. La estoy pasando a trozos de polipiel, como puede ser este ejemplo. Las estoy recortando con la forma y las estoy pintando lo que es solo la punta de manera irregular para que parezca óxido o suciedad y darle un punto más de textura, porque si no se veía muy plano. Para conseguir este efecto, lo que estoy haciendo básicamente es recortar la plantilla en la polipiel y una vez que la tengo cortada, lo que hago es proceder a pintarla de la siguiente manera. Tengo pintura acrílica diluida con un poco de agua y procedo a manchar con una gota el borde de cada escama. Con un algodón emborrono la gota sobre la escama de forma irregular para darle ese aspecto sucio, envejecido. Al ser el algodón una superficie irregular, las manchas no quedan iguales, lo que aporta movimiento y textura. Posteriormente, toca colocar las escamas en la pieza. Como más bonitas quedan, es haciendo que queden escalonadas. De esta forma, las de la fila superior tapan los huecos de las filas inferiores.
Siendo polipiel, lo más rápido y sencillo es fijarlas con una costura a máquina. Voy a rematar los hilos con un nudo y escondiendo los cabos entre los tejidos para que no se deshaga la costura. Volvemos a la parte del cuello. Antes de emplazar los refuerzos de fieltro endurecido en las sombreras, voy a crear esas costuras a mano, puesto que la máquina no ha llegado hasta estos vértices. Y ahora sí, coloco el refuerzo en su posición y lo fijo con un hilván a máquina justo por el borde de la hombrera. Después pongo un hilo de pegamento en el borde superior interno del refuerzo para fijar esta zona a la polipiel. Y de momento esto va teniendo esta pinta. Me queda coser el forro y prepararlo para el montaje final. Esta técnica de ir dibujando cada pieza, marcándola en el tejido y no fiándome de que los márgenes de costura se hayan cortado perfectamente iguales todos, me permite ser muy precisa a la hora de coser las piezas entre sí. Lleva un poquito más de tiempo, pero yo lo prefiero. En este preciso momento estoy obviando el planchado y dejándolo para el final por ahorrar tiempo. Mal fatal, pero bueno. Lo ideal sería que tras cada costura que hagamos le peguemos un planchazo al proyecto para prepararlo para los pasos siguientes. Una vez listo el forro, toca montarlo en la parte interna de la pieza e hilvanarlo a máquina de nuevo por los bordes. En el último momento se me ocurrió tapar las costuras en zigzag con unos falsos canales para ballenas. Si bien no contienen ballenas, su propia presencia supone ya mismo un refuerzo de la forma del cuello y de los hombros. Así que doble win. Y casi para terminar, voy a rematar todos los bordes con bies de raso negro para darle un contraste y un punto menos de armadura y más de complemento darks. Me han sobrado algunas tiras de escamas de las que preparé para los hombros, así que voy a utilizarlas para adornar la parte superior del cuello que por último queda rematado con bies negro igual que el resto. Unos ojetes en los cierres frontal y trasero, unos remaches para fijar las piezas con escamas a las hombreras y Gigi ya está lista para cualquier batalla.